Cada año, millones de fuegos artificiales se lanzan y se fabrican en todo el mundo. Este producto esencial para el entretenimiento mundial se produce mediante un proceso muy preciso. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los fuegos artificiales? Hemos visitado una moderna planta de producción para descubrir el fascinante proceso que hay detrás de su creación. Los historiadores consideran que la pólvora, uno de los primeros explosivos conocidos, fue inventada en China alrededor del año 1000 después de Cristo. Según relatos históricos, en una famosa batalla, un emperador chino utilizó fuegos artificiales para iluminar el cielo y ahuyentar al enemigo, marcando uno de los primeros usos registrados de la pirotecnia. Durante el Renacimiento, los europeos perfeccionaron las técnicas de la pirotecnia, desarrollando los fuegos artificiales tal como los conocemos hoy en día. En la actualidad, los espectáculos pirotécnicos modernos emplean tecnología avanzada, como sistemas computarizados, para encender los fuegos artificiales desde una distancia segura y sincronizar sus explosiones con música, creando exhibiciones impresionantes y perfectamente coordinadas. La producción de pirotecnia comienza con el proceso de molienda, una etapa crucial donde se preparan los componentes sólidos que darán forma a la mezcla explosiva. Entre estos se encuentran el nitrato de potasio, que actúa como oxidante, el carbón, que sirve como combustible, y el azufre, que facilita la ignición. Además, se incorporan otros elementos como el estroncio, que produce un intenso color rojo, el berilio, que da un verde brillante, y el cobre, que genera un azul vibrante en la explosión. Cada material se tritura y pulveriza por separado utilizando tamices especializados, los cuales aseguran partículas extremadamente finas y uniformes. A continuación, se inicia el proceso de granulación. Durante este proceso, los ingredientes en polvo se combinan con agua para formar una pasta húmeda. Esta pasta se coloca en un tambor giratorio, donde, a medida que gira, la mezcla se compacta y forma bolitas de tamaño uniforme. Este paso debe realizarse con especial cuidado, ya que el tamaño y la forma de las estrellas afectan la intensidad y la duración de los efectos visuales durante la combustión. Una vez que las estrellas están listas, se trasladan a un lugar especial. Cuando visitamos las instalaciones, el clima no era favorable, por lo que las estrellas se colocaron durante 48 horas en un área diseñada específicamente para su secado. Este espacio mantiene una temperatura cálida de 30 grados Celsius o menos, lo que asegura que las estrellas se sequen de manera adecuada. La sala de secado se puede utilizar durante todo el año, independientemente del clima. Sin embargo, cuando hay sol, es mucho más preferible aprovechar el poder del sol para el secado. Esta exposición al sol ayuda a acelerar el proceso de evaporación de la humedad en las estrellas pirotécnicas en solo 6 horas, lo que reduce el riesgo de que se forme moho o humedad residual, asegurando un secado uniforme y natural. Al pasar ese tiempo, simplemente se recogen más de 100.000 unidades en un día normal en la fábrica. Los fuegos pirotécnicos cuentan con un sistema complejo pero muy efectivo. Al encender la mecha de ignición, esta enciende la carga de elevación, lo que genera una gran cantidad de calor y gas. La concentración de calor y gas atrapado provoca una explosión que impulsa el proyectil hacia el cielo. Al alcanzar una altura superior a los 1000 pies, es solo cuestión de tiempo hasta que la mecha active la carga explosiva, creando una impresionante serie de figuras coloridas en el cielo. El siguiente paso consiste en colocar una a una las mechas, seguidamente, cubrirlas con las envolturas de los fuegos artificiales, las cuales están fabricadas con papel craft. Un papel bastante ligero, resistente y fácil de manejar. A continuación, se utiliza un rellenador plástico, que facilita el proceso de introducir 39 gramos de pólvora negra en cada envoltura de manera precisa y sin desperdiciar material. La pólvora negra tiene el objetivo de actuar como el motor de la explosión, generando la presión necesaria para que los efectos pirotécnicos se liberen de manera controlada y se produzca la detonación que crea los efectos visuales deseados. De la misma forma, cada envoltura se rellena con 50 gramos de arcilla. Este material actúa como aislante, protegiendo los componentes pirotécnicos sensibles y evitando que se mezclen de manera no controlada. Para garantizar que cada componente quede correctamente fijado en su lugar, todas las envolturas llenas de material se colocan en una prensa que ejerce presión sobre los materiales. Esto asegura una ignición eficiente y controlada, permitiendo que la mecha inicie la reacción de manera adecuada al encenderse. Después, aproximadamente 2000 estrellas se colocan en el rellenador para ser introducidas en los cilindros de cartón.
Este proceso garantiza que las estrellas estén distribuidas uniformemente dentro de la envoltura, lo que es crucial para asegurar que los efectos visuales se liberen de manera sincronizada al momento de la detonación. Seguidamente, sin esperar mucho tiempo, se introduce en cada envoltura una cantidad de 100 gramos de carga de ruptura, que está compuesta por una mezcla especial de perclorato de potasio, aluminio, nitrato de potasio y carbón. Este material debe manejarse con extrema precaución, ya que una cantidad excesiva puede provocar una detonación prematura o demasiado fuerte, lo que podría comprometer la seguridad del producto. Para dividir el cilindro en varias secciones, se utiliza un pequeño disco de cartón que impide que los materiales se mezclen prematuramente. Luego, las envolturas se rellenan nuevamente con 50 gramos de arcilla para compactar los materiales y proporcionar una mejor forma y estabilidad a la estructura. Posteriormente, se vuelven a colocar discos de cartón para lograr una mejor separación y aumentar la firmeza del cilindro. Hay un dispositivo muy poco común, llamado molde de anillo, que se coloca dentro de cada envoltura de cartón. Su función es proporcionar un soporte estructural esencial, asegurando que el fuego artificial se encienda y explote de manera controlada y segura. Para lograr una explosión de colores más intensa, se vuelve a llenar las envolturas con estrellas pirotécnicas, esta vez de manera manual, asegurando que quede casi completamente llena. Dado que el proceso anterior se realizó de forma manual, los cilindros de cartón se colocan en una plataforma vibratoria durante aproximadamente 5 minutos, lo cual ayuda a compactar y asentar los materiales de manera uniforme dentro de la estructura. Ahora, se llenan las unidades con 55 gramos de pólvora negra, que actúa como carga de elevación, cuya función es impulsar los fuegos artificiales hacia el cielo. Para cerrar completamente el cilindro, se coloca un último disco de cartón en la parte superior y se sella con una cinta de fibra de vidrio, asegurando que todos los materiales queden firmemente compactados y protegidos. El siguiente paso es el más crucial de todos, ya que el trabajador debe colocar cuidadosamente la mecha de ignición en cada unidad sellada y asegurarse de fijarla con cinta. Este proceso requiere extrema precaución, ya que una colocación incorrecta podría provocar un encendido fallido, poniendo en riesgo la seguridad de las personas. Finalmente, todas las unidades producidas se colocan en una cinta transportadora que las dirige hacia la máquina de etiquetado, la cual coloca automáticamente la envoltura externa sobre cada unidad pirotécnica. Esta envoltura sirve principalmente para fines de identificación, incluye las instrucciones de uso, precauciones de seguridad y el nombre del fabricante. Por último, a una unidad de cada lote producido se le realiza una prueba de calidad de encendido, que consiste en evaluar la explosión generada para verificar su funcionamiento y seguridad. Solo las unidades que pasan esta prueba son empaquetadas y enviadas a diferentes partes del mundo. Para sincronizar los fuegos artificiales con la música, los diseñadores seleccionan una pieza musical, utilizando software especializado, identifican los momentos clave en los que deben dispararse cada efecto visual, considerando que cada explosión ocurre aproximadamente 5 segundos después de su lanzamiento. Los fuegos se colocan estratégicamente y se conectan a un sistema de ignición controlado por computadora, que dispara las explosiones en perfecta armonía con la música. Este proceso asegura que cada estallido coincida con el momento exacto de la pieza musical, creando así una experiencia visual y auditiva inolvidable para el público. Escribe en los comentarios si alguna vez has utilizado este producto. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.